En la dieta uno consume colesterol o ésteres de colesterol. También en el intestino llega el colesterol que es secretado en la bilis. Cuando el colesterol está libre, es absorbido por los transportadores de colesterol. Cuando el colesterol está en el intestino como ésteres de colesterol, por acción de estearasas secretadas por el páncreas, se rompe en colesterol y ácidos grasos. Los ácidos grasos son absorbidos por la célula intestinal y el colesterol entra a través de transportadores relacionados con la enfermedad de Niemann-Pick C1 y P1. Una vez el colesterol y otros esteroles ingresan a la célula intestinal, los demás esteroles, excepto el colesterol, son sacados nuevamente de la célula intestinal a la luz del aparato digestivo a través de los transportadores ABCG58. Dentro de la célula intestinal, el colesterol nuevamente es condensado con ácidos grasos a través de una reacción catalizada por las enzimas acil-CoA-colesterol aciltransferasas, sintetizando los ésteres de colesterol. Con la ayuda de una proteína MTP, la enzima de transferencia de proteínas triglicéridos microsomal, se sintetizan las lipoproteínas llamadas los kilomicrones, los cuales son secretados a la linfa, viajan por la linfa y llegan a la subclavia e ingresan a esta a través del conducto torácico. Una vez en la sangre, los kilomicrones, por acción de lipoproteína lipasas, van perdiendo triglicéridos, aumentan su proporción de líquidos, por eso se convierten en remanentes de kilomicrones ricos en colesterol. Estos remanentes de kilomicrones ricos en colesterol pueden ser endocitados por las células del hígado a través de la proteína ApoE que se encuentra en la superficie de los kilomicrones y el receptor LRP1 que se encuentra en la membrana de las células intestinales. La absorción de colesterol a través de los transportadores relacionados con la enfermedad de Niemann-Pick puede ser inhibida por medicamentos como el ezetimibe. Entonces, si se inhibe la absorción de intestinal, eso podría contribuir a disminuir los niveles sanguíneos o plasmáticos de colesterol. Y también los esteroles de plantas compiten por la absorción del colesterol y por lo tanto inhiben la absorción de colesterol, también contribuyendo en cierta medida en la absorción y por lo tanto en la disminución de los niveles de colesterol. Entonces, a nivel de la célula hepática, el colesterol puede provenir uno de la síntesis de novo del colesterol o de la dieta a través de los remanentes de kilomicrones que son endocitados por las células intestinales. También el colesterol puede provenir de las HDL y de las endocitosis de las LDL. Una vez está el colesterol en la célula hepática, entonces puede ser secretado directamente en las sales biliares, puede ser transformado en sales biliares, o la otra alternativa es que el colesterol también con ayuda de la proteína de transferencia microsomal, ya en este caso con ayuda de la proteína ApoB100, sintetiza las lipoproteínas de muy baja densidad que por acción de las lipoproteínas lipasas se convierten inicialmente en las IDL y posteriormente, cuando pierden más triglicéridos, se convierten en las LDL. Estas LDL pueden ser endocitadas porque en su superficie tienen ApoE y en las células hepáticas hay el receptor LDL. Estas LDL también pueden ser endocitadas por otros tejidos porque en esos tejidos también hay receptores LDL. El colesterol de los tejidos periféricos puede ser transportado hacia el hígado a través de las HDL y ese colesterol puede ser secretado en las sales biliares o puede ser transformado en sales biliares. Las sales biliares, cuando salen en la bilis, junto con el colesterol que es secretado en la bilis también, o el colesterol de la dieta, entonces puede ser absorbido
la mayoría de las sales biliares que son secretadas en la bilis son absorbidas nuevamente a nivel intestinal. Entonces, el colesterol, un tercio del colesterol del organismo, entonces es consumido en la dieta. 2/3 partes del colesterol se puede sintetizar dentro del organismo. En los humanos podríamos no consumir nada de colesterol y todo lo podríamos sintetizar. El colesterol se sintetiza en el organismo principalmente en tejidos que producen esteroides y en el hígado a partir de la acetil-CoA que proviene del metabolismo del carbohidrato. Entonces el exceso en el consumo de glucosa termina convertido en piruvato y el piruvato en acetil-CoA. La acetil-CoA en el ciclo de Krebs se convierte en citrato. El citrato es transportado al citosol. En el citosol, entonces nuevamente por la citratoliasa se descondensa en acetil-CoA y en oxaloacetato. La acetil-CoA, ya dijimos, puede seguir la vía de la síntesis de los ácidos grasos, pero en este caso sigue la vía de la síntesis del colesterol. Entonces la acetil-CoA gradualmente se convierte en hidroximetilglutaryl-CoA y la hidroximetilglutaryl-CoA se convierte en mevalonato por la enzima, en una reacción catalizada por la enzima de hidroximetilglutaryl-CoA reductasa, que es la enzima más importante en la regulación del colesterol. Esta enzima de hidroximetilglutaryl-CoA reductasa es inhibida por unos medicamentos que se denominan las estatinas, que se utilizan para disminuir la síntesis de nuevo de colesterol y por lo tanto disminuir los niveles sanguíneos de colesterol, del colesterol LDL o del colesterol plasmático. Posteriormente se sintetiza el mevalonato, se sintetizan una serie de derivados isoprenos. A partir de uno de esos derivados, los grupos farnesilo-pirofosfato, se pueden producir dolicoles que participan en las reacciones de glicosilación, ubiquinonas que hacen parte de los miembros de la cadena respiratoria que participan en la síntesis de ATP, geranilos y farnesilos, que son proteínas lipídicas que se unen a las membranas celulares y sirven para la unión de proteínas a las membranas celulares. También los grupos farnesilo pueden terminar en la síntesis de escualeno que posteriormente forma una estructura en anillo que es el lanosterol, que a través de varias reacciones puede llevar a la síntesis de colesterol. Una vez se produce colesterol por retroalimentación negativa, el colesterol se convierte en un inhibidor de la enzima hidroximetilglutaryl-CoA reductasa. Varios genes de la síntesis de colesterol y de la síntesis de ácido graso en su promotor tienen un elemento de respuesta a los esteroides. Entonces hay 3 proteínas que se unen a ese elemento de respuesta, que serían 3 factores de transcripción: la proteína BP2, BP1C y BP1A. Estas proteínas se encuentran básicamente en la membrana retículo endoplasmático. Tienen unos extremos amino y un extremo carboxilo. En el caso de la proteína BP2, cuando los niveles de colesterol están bajos intracelularmente y se necesita elevar los niveles intracelulares de colesterol, entonces la proteína SRBP2 termina siendo liberada, traslocada e hidrolizada y transportada al retículo endoplasmático, donde se libera su extremo amino terminal. Ese extremo amino terminal viaja al núcleo y se une a los promotores, que codifican para proteínas relacionadas con el metabolismo del colesterol. En particular 2 genes: el receptor LDL, el gen que codifica para el receptor LDL, y el gen que codifica para la hidroximetilglutaryl-CoA reductasa. Entonces se aumenta la expresión del receptor LDL, por lo tanto las proteínas LDL son capturadas
introduciendo colesterol a las células. Y por otra parte, el aumento en la síntesis de la hidroximetilglutarico-A reductasa hace que más acetil-CoA se convierta en hidroximetilglutarico-A y el hidroximetilglutarico-A se convierta en mevalonato, y eso lleve a una síntesis aumentada de colesterol intracelular, lo cual nos termina elevando los niveles de colesterol intracelular.